La princesa Ana permaneció dentro de la oficina de seguridad del Palacio de Saint James hasta las últimas horas de la tarde del martes, con un grueso marcador negro apoyado firmemente en su mano como el instrumento de una decisión irreversible. La atmósfera dentro de la sala era lo suficientemente tensa como para silenciar incluso el habitual trasiego de papeleo, ya que todos los funcionarios presentes comprendieron que estaban presenciando algo que remodelaría antiguas tradiciones palaciegas. A las 5:05 de los nombres más reconocibles de Parker Bowles habían sido tachados con líneas negras permanentes y atrevidas, y sus invitaciones al próximo banquete estatal habían sido borradas sin dudarlo. No fue una corrección administrativa de rutina, sino un acto deliberado que llevaba el mensaje inequívoco de que un capítulo de privilegio real había llegado a un final abrupto e intransigente. Esa dramática purga no nació de un impulso, sino de una reunión confidencial que se había desarrollado a puerta cerrada la noche anterior en Sandringham House. Durante esa discusión privada, el rey Carlos y su hermana llegaron a una decisión que ninguno de los dos creía que pudiera posponerse más, a pesar de las inevitables consecuencias personales que traería. El rey firmó silenciosamente una orden ejecutiva que eliminaba los amplios privilegios palaciegos que su familia reconstituida había disfrutado durante años, una medida que alteró fundamentalmente el equilibrio de influencia dentro de la casa real. La reina Camilla no se enteró de la decisión hasta menos de una hora antes de que sus efectos comenzaran a extenderse por todo el palacio, lo que hizo que la revelación fuera aún más devastadora. Cuando se conocieron las acciones de Ana, la conmoción se había extendido por todos los niveles de la casa real con una velocidad asombrosa. Las oficinas de palacio que normalmente funcionaban con disciplinada calma, de repente se vieron inundadas de conversaciones ansiosas, llamadas telefónicas apresuradas y especulaciones susurradas sobre lo que este extraordinario cambio significaría para el futuro de la monarquía. Los miembros del personal se dieron cuenta de que esto ya no era simplemente una discusión sobre listas de invitados o protocolo ceremonial, sino el comienzo de una lucha mucho más amplia sobre quién pertenecía realmente al círculo interno de la institución. Detrás de los magníficos muros de las residencias reales había comenzado oficialmente un conflicto profundamente personal sobre el linaje, la lealtad y la autoridad. El momento que los conocedores describirían más tarde como la línea roja de Sandringham había tomado forma en un silencio notable. El 18 de junio, las imponentes ventanas de guillotina de la biblioteca de Sandringham daban a una terraza de piedra vacía, donde ni un solo visitante perturbaba los tranquilos terrenos. En el interior, las últimas llamas de una chimenea se habían desvanecido hasta convertirse en suaves cenizas grises, dejando solo un suave calor y el aroma del roble quemado persistiendo en la histórica habitación. El rey Carlos estaba sentado en silencio en un sillón de orejas de cuero verde, con una manta de tartán sobre las rodillas, pareciendo pensativo como si entendiera el significado de cada decisión que aún estaba por tomar. Frente a él, a través de un elegante escritorio de caoba, estaba la princesa Ana, vestida con prácticos trajes de montar que reflejaban su famoso enfoque disciplinado del deber más que ceremonia. En sus manos descansaba una carpeta de documentos de cuero marrón, cuyo contenido había sido reunido después de semanas de meticulosa preparación y cuidadosa revisión. El silencio entre hermano y hermana fue roto solo por el tic-tac constante de un reloj de pie que estaba en la esquina cada segundo que pasaba. Agregaba peso al momento. Finalmente, el rey tomó su pluma estilográfica, firmó su nombre cuidadosamente en la parte inferior de una sola hoja de pergamino y deslizó el documento completo directamente sobre el escritorio hasta las manos expectantes de Ana. Esa firma representó mucho más que una simple aprobación administrativa. Marcó la conclusión de una cumbre totalmente secreta de 3 días celebrada en la finca de Norfolk, una reunión tan confidencial
que nunca apareció en la circular oficial de la corte distribuida al público y a los medios de comunicación. Los altos funcionarios de prensa del palacio fueron deliberadamente excluidos de acompañar al monarca, asegurando que ni siquiera los corresponsales reales experimentados sospecharan de las discusiones que tenían lugar detrás de las puertas cerradas de la finca. Charles había solicitado personalmente la asistencia de Anne, porque creía que solo ella poseía la experiencia, la disciplina y la credibilidad necesarias para resolver una crisis institucional que cada vez se hacía más imposible de ignorar. El tema inmediato bajo revisión fue el cada vez más ajustado presupuesto de hospitalidad de verano del palacio, pero la preocupación más profunda iba mucho más allá de la contabilidad financiera. A medida que el rey continuaba recibiendo tratamiento médico, se centraba cada vez más en salvaguardar la estabilidad a largo plazo de la monarquía y garantizar que las generaciones futuras heredaran una institución capaz de mantener la confianza pública. Comprendió que la reputación de la monarquía se estaba volviendo más vulnerable a medida que aumentaban las preguntas sobre la continua prominencia de parientes que no poseían un linaje real directo, pero seguían siendo figuras constantes en los compromisos oficiales. Anne llegó a Sandringham con una evaluación exhaustiva de las listas de invitados preparadas para la próxima temporada de otoño, decidida a abordar esas preocupaciones sin compromiso. Durante las 2 semanas anteriores, la princesa Ana había llevado a cabo una auditoría exhaustiva de las autorizaciones de seguridad, los arreglos de transporte, las asignaciones de alojamiento y el acceso ceremonial gestionados a través de la oficina de Lord Chamberlain. Su investigación fue mucho más allá del papeleo y examinó cómo los recursos del palacio se habían asignado gradualmente a lo largo de varios años con sorprendentemente poco escrutinio público. La evidencia presentada dentro de su carpeta de cuero marrón reveló que la familia extensa de la reina Camilla había recibido niveles de acceso diferentes a cualquier otorgado anteriormente a parientes sin responsabilidades constitucionales. Los hallazgos pintaron un cuadro de privilegios que se habían expandido silenciosamente hasta integrarse en las operaciones diarias de la administración real. Entre los descubrimientos más sorprendentes estuvo la confirmación de que 5 miembros específicos de la familia Parker Bowles disfrutaban de protección de seguridad permanente normalmente reservada para miembros de alto rango de la realeza. Tenían acceso a vehículos oficiales, personal policial, dedicado y alojamiento de lujo dentro del Palacio de Buckingham cuando importantes eventos estatales requerían estadías prolongadas. Estos arreglos se habían vuelto tan rutinarios que ya pocos dentro del palacio los cuestionaban a pesar de los importantes costos financieros que implicaban. Anne argumentó que lo que alguna vez comenzó como generosidad personal se había convertido gradualmente en un derecho institucional. Entre esas personas se encontraban los hijos de Camilla Tom Parker Bowles y Laura López, junto con 3 miembros adicionales de la familia en general que se habían convertido en rostros cada vez más familiares en las reuniones reales. Durante muchos años, su participación había sido tratada como un gesto de buena voluntad por parte del rey, reflejando su deseo de mantener la armonía dentro de su familia mestiza, después de años de escrutinio público. Sin embargo, las realidades financieras que rodeaban la subvención soberana habían cambiado dramáticamente, sometiendo cada partida de gasto real a un examen mucho mayor, tanto por parte del Parlamento como de los contribuyentes. En opinión de Anne, cada pase de seguridad, vehículo oficial y suite del palacio requería ahora una justificación pública clara que pudiera resistir un escrutinio intenso. Anne argumentó firmemente que seguir brindando protección, transporte y alojamiento de lujo, financiados por el Estado a personas que no desempeñaban funciones públicas oficiales, representaba una seria amenaza a la credibilidad de la corona. En un momento en que los ciudadanos comunes y corrientes cuestionaban cada vez más el gasto público,
y exigían una mayor transparencia de las instituciones nacionales, creía que esos privilegios ya no podían defenderse. Todo gasto innecesario corría el riesgo de reforzar la percepción de que la monarquía operaba según intereses privados y no según la responsabilidad pública. Para Ana, proteger la reputación de la institución requería decisiones difíciles, incluso cuando esas decisiones afectaban a miembros de la propia familia del rey. El rey Carlos inicialmente buscó una solución más gradual, sugiriendo que los derechos de acceso podrían reducirse paso a paso durante los siguientes 12 meses. Temía que una retirada inmediata crearía una tensión dolorosa dentro de su matrimonio y heriría profundamente a la reina Camilla, que había dedicado años a ayudar a sus hijos a sentirse aceptados dentro de la sociedad real. Esperaba que una transición más lenta pudiera preservar tanto la reforma institucional como la armonía personal, evitando una confrontación emocional innecesaria. Pero la princesa Ana permaneció impasible, convencida de que un retraso solo debilitaría la credibilidad de cualquier decisión final. Anne miró directamente a su hermano y le recordó que la confianza pública dependía de una responsabilidad visible y no de apariencias cuidadosamente gestionadas. Insistió en que los contribuyentes exigían total transparencia respecto del gasto real y que posponer las reformas solo alentaría más críticas al liderazgo de la monarquía. Entonces llegó el momento que transformó la discusión por completo, cuando Ana informó tranquilamente al rey que si él se negaba a autorizar cambios inmediatos, ella dimitiría como jefa del Comité de Hospitalidad Real. Ante la posibilidad de perder a una de las figuras más respetadas y confiables de la monarquía, Carlos reconoció que ya no podía posponer lo inevitable. La orden ejecutiva que firmó cambió fundamentalmente el equilibrio interno de autoridad dentro de la Casa Real. El control legal sobre cada lista oficial de invitados del Estado se transfirió directamente a la princesa Ana, dándole poder de decisión final sin requerir la aprobación de la oficina privada de la reina. Representó una de las reestructuraciones administrativas más importantes de la memoria real reciente, eliminando silenciosamente la capacidad de Camilla de proteger a su familia mediante procedimientos palaciegos establecidos. Aunque el documento contenía solo un puñado de párrafos cuidadosamente escritos, sus consecuencias prácticas resonarían en cada evento estatal futuro. Anne no perdió el tiempo en ejercer la autoridad que le habían concedido. Antes de las 9 de la mañana siguiente, la conocida carpeta de cuero marrón yacía sobre un escritorio dentro del cuartel general de seguridad del Palacio de St. James, donde ya había comenzado una reunión cuidadosamente organizada. Sentada junto al jefe de familia y un oficial superior del Comando de Protección de la Realeza de la Policía Metropolitana, revisó metódicamente el registro principal para el próximo banquete estatal que daría la bienvenida a distinguidos visitantes europeos. No hubo un largo debate, ninguna vacilación visible y ningún intento de suavizar la decisión que ya se había tomado. Cuando el registro llegó a la sección correspondiente, Anne cogió el pesado marcador negro que había sido colocado junto a los documentos. Con un trazo deliberado, trazó una línea en negrita sobre el nombre de Tom Parker Bowles, y luego repitió la acción para Laura López, sin detenerse. Uno tras otro, los 3 miembros restantes de la extensa familia Parker Bowles desaparecieron bajo la misma tinta negra espesa, hasta que todos los nombres fueron eliminados de la lista oficial de invitados. La sala permaneció en completo silencio, mientras cada golpe confirmaba que los cambios autorizados en Sandringham se estaban convirtiendo en una realidad operativa. El impacto administrativo fue inmediato y sorprendentemente rápido. Un empleado junior presente durante la reunión recordó más tarde que en 10 minutos los agentes de seguridad ya habían comenzado a desactivar los códigos de acceso electrónicos pertenecientes a los 5 individuos a través de la red informática central del palacio.
Sus pases biométricos que anteriormente permitían el acceso sin restricciones de vehículos al seguro patio interior del Palacio de Buckingham fueron marcados para su confiscación la próxima vez que aparecieran en cualquier entrada real. Lo que alguna vez había simbolizado un acceso confiable al corazón de la monarquía desapareció casi instantáneamente con una serie de silenciosos comandos informáticos. Para muchos dentro del palacio, sentían como si finalmente se hubiera cerrado un círculo invisible y se hubieran restaurado los límites tradicionales que rodean el linaje real. Sin embargo, antes de que terminara el día, otro descubrimiento inesperado reveló cuán profundamente se había arraigado el sistema anterior en las operaciones cotidianas del palacio. Mientras revisaban los registros de movimiento de vehículos en la finca de Windsor, esa tarde, los miembros del equipo de seguridad notaron que un automóvil oficial de la piscina real había sido enviado a la residencia de Tom Parker Bowles, en Londres, solo 2 horas antes de la reunión de Anne. La solicitud había sido autorizada utilizando un código de seguridad antiguo, todavía asignado al personal privado de la reina Camilla, lo que deja al descubierto una superposición significativa entre los acuerdos anteriores y las nuevas reglas. El descubrimiento dejó inequívocamente clara una realidad incómoda. La oficina de Camilla había seguido utilizando recursos reales, en nombre de su familia, sin darse cuenta de que todo el marco que regía esos privilegios había sido reescrito de la noche a la mañana en Sandringham. Actuando según el protocolo recién emitido por Anne, el supervisor responsable de la seguridad del castillo de Windsor, ordenó la aplicación inmediata del sistema de autorización revisado. No habría excepciones ni asignaciones temporales ni compromisos informales, mientras las regulaciones actualizadas entraran en vigor. Cuando el vehículo real finalmente se acercó al control de seguridad exterior, en el que viajaba un miembro de la familia Parker Bowles, el guardia de turno permaneció exactamente donde estaba. En lugar de levantar la barrera automática, como lo había hecho innumerables veces antes, informó con calma al conductor que el código de autorización adjunto al viaje había sido cancelado permanentemente según las instrucciones emitidas a través de la oficina de Lord Chamberlain. Sin autorización válida restante, el vehículo no tuvo más remedio que dar la vuelta antes de llegar a los terrenos del castillo. El inesperado cambio se produjo a la vista de la vía pública, creando instantáneamente confusión entre el personal del palacio que esperaba en el interior una llegada que nunca se produciría. La reina Camilla se enteró por primera vez del humillante incidente mientras dirigía una sesión informativa caritativa dentro del morning room de Clarence House. En medio de la reunión, su secretario privado entró silenciosamente con una copia recién impresa de la nueva directiva de seguridad con la firma inconfundible del rey Carlos. Camilla leyó cada línea en completo silencio, o antes de levantarse lentamente de su silla, su expresión se endureció a medida que las implicaciones se volvieron imposibles de ignorar. Sin decir más, salió de la habitación y se dirigió directamente hacia los aposentos privados del rey, decidida a exigir una explicación cara a cara. Según los informes, la confrontación que siguió continuó durante más de 1 hora, convirtiéndose en una de las discusiones privadas más cargadas de emociones que el palacio había presenciado en años. Más tarde, los miembros del personal recordaron haber escuchado voces alzadas cuando la reina insistió en que la decisión de Sandringham se revocara de inmediato, argumentando que apuntaba injustamente a miembros de su familia que habían sido bienvenidos durante mucho tiempo en la vida real. El rey Carlos, sin embargo, se negó a retractarse de la posición que había respaldado formalmente y explicó que las recomendaciones de la princesa Ana se basaban en la responsabilidad institucional más que en la preferencia personal. Hizo hincapié en que revertir el orden no solo socavaría las reformas que ya están en marcha, sino que también provocaría serios conflictos con los funcionarios de supervisión parlamentaria, convirtiéndola en una decisión que ya no podría deshacerse. Esta respuesta le confirmó a Camilla que la princesa Ana
la había superado por completo durante el fin de semana secreto en Norfolk. La alianza entre el rey y su hermana había demostrado ser más fuerte que la influencia doméstica de la reina. A última hora de la tarde, la noticia de la purga había llegado a los príncipes de Gales, en Adelaide Cottage. Según se informa, el príncipe William expresó su total apoyo a la acción decisiva de su tía. Durante mucho tiempo había sostenido que el círculo íntimo de la monarquía debería limitarse estrictamente a aquellos que dedican su vida al servicio público. La generación más joven vio la eliminación de los nombres de Parker Bowles como un paso vital para salvaguardar la integridad futura del trono. Los títulos que faltan en la puerta. La niebla de la mañana se levantaba del Támesis cuando un sedán azul oscuro se acercaba a la puerta de Cambridge, en el castillo de Windsor, el 19 de junio. Dentro del vehículo estaban Tom Parker Bowles y su asistente personal revisando notas para un próximo evento culinario vinculado a la propiedad del Parque Real. El coche redujo la velocidad hasta detenerse exactamente a 1 metro de los volardos de seguridad automatizados. Un guardia con un chaleco táctico de alta visibilidad salió del refugio de piedra y llevaba un escáner electrónico de mano. No saludó ni hizo señas al vehículo para que pasara como había hecho durante los últimos 4 años. En lugar de eso, le indicó al conductor que bajara la ventanilla delantera. El conductor le mostró una tarjeta de plástico laminada que llevaba una placa de rastrillo dorada y un número de serie específico. Este pase normalmente otorgaba a su titular acceso inmediato a las zonas soberanas privadas sin un control secundario. El guardia tomó la tarjeta, la colocó frente a su escáner digital y esperó a que se encendiera la luz de verificación. La pantalla mostró un color carmesí brillante, acompañado de una alerta de audio de doble tono que indicaba un perfil no válido. El guardia pasó la tarjeta por segunda vez, pero la respuesta del sistema permaneció sin cambios. La base de datos de seguridad había bloqueado completamente las credenciales. Este rechazo inmediato en la puerta de entrada del perímetro fue el resultado directo de las instrucciones de la princesa Ana al Comando de Protección Real. La red de seguridad del palacio había sido programada con un nuevo conjunto de filtros de exclusión exactamente a medianoche. Las órdenes especificaban que cualquier pase asociado con parientes no consanguíneos del monarca debe cotejarse con un manifiesto físico secundario. El guardia sacó una tablilla de su cinturón, escaneó la hoja de cálculo de llegadas diarias y confirmó que el nombre de Parker Bowles faltaba por completo en la lista autorizada. El asistente en el asiento trasero intentó resolver el problema presentando una carta formal impresa del despacho privado de la reina Camilla. El documento llevaba la clave real y decía que el vehículo estaba autorizado a adentrar al cuadrilátero interior para entregar materiales para un almuerzo familiar privado. El supervisor de la puerta miró la carta, sacudió la cabeza e informó a los ocupantes que sus órdenes procedían directamente de la oficina de Lord Chamberlain. Afirmó que una nota escrita a mano por un secretario personal ya no podía anular un bloqueo de seguridad automatizado. La tensión aumentó rápidamente cuando un segundo vehículo se detuvo detrás del sedán, provocando un pequeño atasco en la vía pública de acceso. El segundo coche pertenecía al duque de Kent, que llegaba para una reunión militar programada con el rey. El equipo de seguridad del duque inmediatamente comenzó a encender sus luces, indicando que se despejara la obstrucción. El supervisor de la puerta le indicó al conductor del sedán azul que retrocediera hacia un estrecho corral de grava cerca de la pared exterior. Fue una degradación pública visible que ocurrió justo en el borde de los terrenos del castillo. Los hechos del procedimiento de entrada fueron inflexibles. Según el nuevo protocolo establecido por la princesa Ana, solo las personas que tuvieran una autorización vigente como miembro trabajador de la familia real tenían autorización para el acceso automático a la puerta. Los miembros de la familia extendida debían registrar sus visitas con 72 horas de anticipación a través del registro principal del palacio. Tom Parker Bowles
Nobuo no había sido informado de este cambio administrativo porque la oficina de Lord Chamberlain había retenido las cartas de notificación hasta esa misma mañana. La familia había caído directamente en una trampa diseñada para exponer su falta de estatus institucional. Un claro misterio se desarrolló mientras el vehículo estaba inactivo en el corral de grava. Un oficial subalterno de la puerta notó que el número de serie del pase invalidado de Tom estaba vinculado a una asignación permanente para vehículos de la flota real. Esta desgravación significaba que el contribuyente financiaba el combustible y el mantenimiento de un coche utilizado exclusivamente para fines comerciales privados. El oficial verificó la firma digital en el formulario de solicitud del vehículo. La asignación había sido aprobada por un cortesano de alto rango de la Casa de la Reina que no poseía la autoridad financiera para otorgar beneficios de por vida para vehículos a ciudadanos no reales. El oficial registró el número de serie no autorizado en el libro de auditoría central, lo que provocó una notificación interna inmediata a los inspectores financieros del palacio. El misterio de cómo el subsidio para vehículos había permanecido oculto durante tanto tiempo se resolvió en cuestión de minutos. La oficina de la reina había estado canalizando los costos de transporte a través del presupuesto general de hospitalidad interna del Palacio de Buckingham, enmascarando el gasto privado bajo el título de entretenimiento oficial. La auditoría exhaustiva de Anne había descubierto la laguna jurídica y aprovechó el incidente de la puerta para cerrarla permanentemente. El supervisor de la puerta devolvió el pase de plástico al conductor, pero se quedó con la placa dorada laminada. Les dijo a los ocupantes que al coche no se le permitiría cruzar el umbral bajo ninguna circunstancia. Si el señor Parker Bowles deseaba asistir al almuerzo, tendría que dejar el vehículo fuera de los muros y dirigirse al centro de visitantes para solicitar un pase público estándar de un día. Esta opción le requeriría hacer fila con cientos de turistas, pasar por un detector de metales público y usar una pulsera de papel temporal. En lugar de someterse al escrutinio público de la fila de turistas, Tom ordenó a su conductor que saliera marcha atrás del área de espera y regresara a la carretera principal. El sedán aceleró alejándose de la puerta de Cambridge y regresando a Londres antes de que hubiera comenzado siquiera la ceremonia del cambio de guardia de la mañana. La noticia del rechazo viajó por Castle Hill hasta los aposentos privados de la reina en 10 minutos, transmitida por un frenético mensaje de radio del supervisor de seguridad. La exclusión física en la garita demostró que la decisión de Sandringham no fue un cambio de política teórico. Fue una reducción práctica e inmediata de la huella familiar de la reina dentro de las residencias reales. El personal del palacio inmediatamente comenzó a ajustar su comportamiento al darse cuenta de que el equilibrio de autoridad se había inclinado dramáticamente hacia la oficina de la princesa Ana. Los cortesanos que antes se habían apresurado a atender las solicitudes de los hijos de Camilla ahora estaban comprobando cuidadosamente cada directiva con las nuevas directrices maestras. Al mediodía, los registros de la puerta fueron enviados directamente al escritorio de la princesa Ana en el Palacio de St. James. Revisó el informe, notó la confiscación del pase del vehículo no autorizado y firmó con sus iniciales en la columna marcada «Acción completada». Había demostrado con éxito que las puertas del castillo ya no se abrirían para nadie que no llevara la carga oficial del deber público. La primera etapa de la limpieza institucional quedó completa, dejando la casa de la reina completamente aislada de la mecánica diaria de la corte. Ana toma las riendas del protocolo de la corte. Una única lámpara de escritorio con pantalla verde iluminaba la esquina de la oficina de Lord Chamberlain, en el Palacio de St. James, el 20 de junio. La princesa Ana estaba sentada ante una gran mesa de caoba, cubierta con libros de contabilidad encuadernados en cuero, que databan de finales de la época victoriana. Estuvo acompañada por 2 abogados constitucionales de alto rango de la oficina del gabinete y el secretario permanente del Tesoro.
Sobre la mesa yacía el borrador de la guía de formato de circular judicial revisada. Anne cogió un bolígrafo azul y tachó un párrafo sobre el orden de precedencia de los invitados sin título en las cenas oficiales. Miró a los abogados y afirmó que el registro público debe reflejar el servicio público nada más. La intervención fue un ejercicio deliberado del papel de Anne como directora recién nombrada del Comité de Protocolo de la Corte. El puesto había estado vacante desde principios de la primavera, dejando un vacío que la Casa de la Reina había llenado rápidamente con sus propios nombramientos administrativos. Al tomar el control directo de la oficina de protocolo, Anna se situó efectivamente en el centro de la maquinaria diaria del palacio. Poseía la autoridad constitucional para reescribir las reglas que regulaban quién podía permanecer en la fila de recepción, quién podía sentarse a la vista de las cámaras de televisión y quién podía utilizar la clave real en la correspondencia privada. Su objetivo principal era revertir la lenta expansión del círculo judicial que se había producido durante los últimos 2 años. Anne había sostenido durante mucho tiempo que una familia real hinchada era la mayor amenaza para la supervivencia de la institución en el siglo XXI. Ella creía que el público solo toleraría los gastos de la monarquía si los privilegios se restringieran exclusivamente a quienes trabajaban a tiempo completo para el Estado. La inclusión de los hijos y parientes lejanos de Camilla en las fotografías familiares oficiales había causado importantes fricciones dentro del linaje central. Anne vio esta mezcla visual de familias como una dilución peligrosa de la marca real. Los cambios formales comenzaron con la cancelación inmediata del plan de asientos ceremoniales para el próximo servicio del Día de la Liga en la capilla de San Jorge. Según el acuerdo previo redactado por el secretario privado de Camilla, se habían asignado 5 asientos destacados en la sillería del coro a miembros de la familia Parker Bowles. Estos asientos estaban tradicionalmente reservados a los compañeros de los caballeros o a los hijos directos del soberano. Anne ordenó que los nombres fueran retirados de los puestos de roble y reemplazados por miembros del personal de alto nivel de la Royal Commonwealth Society, una medida que cambió el enfoque del evento del privilegio familiar privado al reconocimiento cívico público. La tensión aumentó dentro de la administración del palacio cuando la familia se opuso a la repentina reestructuración de las listas de invitados. Señaló que las invitaciones ya se habían enviado con el escudo real y que cancelarlas ahora provocaría un importante bochorno social. Sostuvo que la reina había prometido personalmente a su familia estos puestos durante las sesiones de planificación iniciales en enero. Anna permaneció completamente impasible ante el argumento, afirmando que una promesa personal hecha por la reina no tenía el peso legal de una orden ejecutiva firmada por el rey. Le dijo al maestro que si algún invitado llegaba sin un perfil de seguridad validado, los guardias militares lo rechazarían en la puerta de la capilla. Los hechos del libro de protocolo estaban enteramente del lado de Anne. Presentó una orden de 1892, firmada por la reina Victoria, que establecía explícitamente que la familia extensa de una reina consorte no tiene rango oficial ni precedencia dentro del Reino Unido, a menos que el primer ministro le otorgue un título nobiliario personal. Debido a que ninguno de los miembros de la familia Parker Bowles tenía un título hereditario o un nombramiento estatal, su presencia en los espacios ceremoniales dependía completamente del capricho personal del monarca. Anna utilizó este precedente legal histórico para anular todas las objeciones planteadas por el personal de la Casa de la Reina. Un claro misterio apareció durante la revisión de los arreglos de transporte de la capilla el 21 de junio. Un empleado de transporte descubrió que 5 landules estatales, los carruajes ceremoniales, tirados por caballos utilizados para procesiones públicas de alto perfil, habían sido reservados para una fiesta privada que viajaba desde el Hotel Savoy a Windsor el día del servicio. La reserva se había realizado en una cuenta administrativa genérica vinculada al dueño del caballo.
El empleado notó que la dirección de destino coincidía con las residencias privadas de los miembros de la familia extendida de Camilla, en Londres, lo que sugiere otro uso oculto de los activos estatales. Anne inició una investigación inmediata sobre el sistema de reserva de transporte para identificar al funcionario que autorizó la transacción. El misterio se resolvió en 2 horas cuando los registros de acceso digitales revelaron que el administrador de transporte personal de la reina había creado la reserva utilizando un código militar obsoleto de la oficina del difunto duque de Edimburgo. Había utilizado esta laguna administrativa olvidada para asegurar los vagones estatales para la familia Parker Bowles, evitando la cola de investigación estándar. Anna canceló inmediatamente las reservas de vehículos y reasignó los landós a los jubilados reales, que debían asistir a la ceremonia como invitados de honor. El cierre de la laguna jurídica del carruaje obligó a un enfrentamiento final y tenso entre el despacho privado de la reina y el comité de protocolo. El jefe de comunicaciones de Camilla emitió un memorando formal advirtiendo que la exclusión pública de los hijos de la reina sería interpretada por los medios nacionales como una importante ruptura familiar interna. El memorando sugería que una demostración pública de desunión podría dañar la posición del rey durante una temporada política crucial. La oficina de prensa solicitó una suspensión temporal de las nuevas normas hasta después de que concluyeran las vacaciones de verano en septiembre. Anna respondió al memorando con una carta de una sola página entregada a Clarence House por un mensajero real. Según ella, las preocupaciones de la oficina de prensa son totalmente secundarias frente a la estricta aplicación del derecho constitucional. Sostuvo que los medios respetarían una monarquía que mostrara una disciplina absoluta en cuanto al uso de los fondos públicos y los privilegios reales. Dejó claro que no toleraría ningún otro intento de utilizar la prensa nacional para presionar al rey para que concediera favores especiales a sus parientes no consanguíneos. La carta efectivamente puso fin a cualquier discusión adicional sobre un compromiso entre los hogares. La victoria administrativa le dio a Anne control total sobre el diseño físico de la cancha durante el resto de la temporada de verano. Usó su puesto para implementar un nuevo sistema de investigación automatizado para cada lista de invitados procesada por el palacio. A partir de ese momento, cada nombre presentado para un evento oficial debía ir acompañado de un número de seguro nacional, verificado, y una descripción clara de su contribución al servicio público. Esta regla se aplicaba a todos, desde diplomáticos internacionales hasta amigos personales de la familia, lo que hacía imposible que la oficina de la reina incluyera nombres no autorizados en los manifiestos. En la tarde del 22 de junio, las directrices del protocolo revisadas se cargaron en la red del Palacio Central. Los nombres de los 5 parientes de Parker Bowles fueron completamente erradicados de las bases de datos activas, dejándolos sin posición oficial dentro de la infraestructura real. La princesa Anna salió de su oficina en St. James poco antes de medianoche y se llevó los libros de contabilidad firmados a su residencia en Gatcombe Park. Había reconstruido con éxito el muro alrededor del círculo interior del trono, asegurando que los privilegios de la corona permanecieran encerrados dentro del linaje real. El compromiso secreto de Sandringham. La larga galería de Sandringham House estaba iluminada solo por la luz gris de una tarde de Norfolk el 17 de junio. Una pila de libros financieros encuadernados en tela verde yacía sobre una mesa baja de roble justo al lado de una bandeja de plata que contenía la medicación de la tarde del rey. El rey Carlos estaba sentado con las manos apoyadas en los apoyabrazos de su silla, contemplando los amplios jardines. La princesa Ana estaba de pie junto al gran ventanal, sosteniendo un bolígrafo rojo y una copia del informe confidencial de auditoría de la subvención soberana. El silencio entre los dos hermanos duró varios minutos antes de que Anne se acercara y golpeara el libro superior con su bolígrafo. La conversación privada que siguió
fue el verdadero catalizador de los repentinos cambios estructurales dentro de la corte real. Durante meses el público solo había visto la armonía exterior de una familia unida durante una crisis de salud compleja. Sin embargo, detrás de las pesadas puertas de roble de Sandringham, se estaba llevando a cabo una negociación fiscal mucho más pragmática. Charles había invitado a su hermana a la finca porque necesitaba su inquebrantable disciplina administrativa para resolver un problema político creciente. La Oficina Nacional de Auditoría había advertido discretamente al Palacio que el informe de gastos reales del próximo año enfrentaría un escrutinio parlamentario sin precedentes debido al aumento de los costos de seguridad. La posición de Ana durante la cumbre secreta se basó enteramente en la preservación institucional. Presentó al rey un desglose detallado de los costos auxiliares asociados con el mantenimiento de la familia extendida de la reina Camilla dentro del perímetro de seguridad del palacio. Las cifras mostraban que se habían gastado más de 300.000 libras en transporte no programado, detalles de protección privada y mejoras de hospitalidad para personas sin título durante los 12 meses anteriores. Anne le dijo a su hermano que el público no toleraría estos gastos ocultos en un momento en que los ciudadanos comunes enfrentaban intensas presiones financieras en todo el país. Inicialmente el rey intentó defender el gasto como un costo necesario para el bienestar personal y la comodidad doméstica de su esposa. Sostuvo que Camilla había asumido una inmensa carga pública desde su diagnóstico y que mantener a sus hijos era un pequeño precio a pagar por su estabilidad continua. Sugirió que la financiación podría trasladarse silenciosamente a las cuentas privadas de su ducado, manteniendo así los gastos completamente fuera del ojo público. Anne inmediatamente respondió a esta propuesta señalando que incluso los fondos privados están sujetos a divulgación pública cuando se utilizan para apoyar a personas que aparecen regularmente en compromisos oficiales del Estado. La tensión aumentó cuando Anne presentó un borrador de un cuestionario parlamentario preparado por un miembro de la oposición del Comité de Cuentas Públicas. El documento pedía explícitamente una justificación de los pases de seguridad reales concedidos a Tom Parker Bowles y Laura López. Ana dejó claro que si el palacio no actuaba voluntariamente para borrar las listas de invitados, el Parlamento iniciaría una investigación que expondría el funcionamiento interno de la Casa Real a la prensa sensacionalista. Le presentó al rey una dura elección autorizar una purga interna de las listas de la corte o enfrentarse a un escándalo financiero público que eclipsaría toda la temporada de verano. Los hechos de la decisión secreta del rey se escribieron en un memorando de 2 páginas titulado Acuerdo de Sandringham. Según los términos de este compromiso, Carlos acordó entregar el control absoluto del presupuesto de hospitalidad de la corte y las autorizaciones de invitados a la princesa Ana por un período mínimo de 3 años. A cambio, Ana acordó gestionar personalmente las consecuencias de los recortes en las relaciones públicas, protegiendo al rey de cualquier fricción doméstica directa con la reina. El rey firmó el memorando exactamente a las 4 de la tarde del 17 de junio, dándole a su hermana un cheque en blanco para reestructurar la corte como mejor le pareciera. Un claro misterio apareció durante la firma del documento cuando el secretario privado del rey notó una enmienda escrita a mano al final de la segunda página. La enmienda, escrita con la taquigrafía personal del rey, especificaba que debería establecerse un fondo fiduciario privado separado para cubrir los viajes médicos y de vacaciones privados de los nietos de Camilla. La enmienda no se había discutido durante las principales sesiones de negociación y parecía que Charles había intentado crear silenciosamente una red de seguridad financiera para su familia, reconstituida sin el conocimiento de su hermana. El secretario señaló la enmienda a Ana antes de que el documento fuera oficialmente presenciado y sellado con el sello real. El misterio de la cláusula oculta se resolvió en cuestión de segundos cuando Anne tomó su bolígrafo rojo y dibujó una cruz gruesa directamente sobre el texto escrito a mano.
Miró al rey y le dijo que no podía haber exenciones secretas ni acuerdos paralelos para que la revisión del protocolo tuviera éxito. Charles no impugnó la eliminación. Simplemente asintió, se reclinó en su silla y permitió que el secretario llevara el documento finalizado a los archivos de palacio. La resolución del acuerdo de Sandringham despojó inmediatamente a la casa de la reina de su poder adquisitivo independiente. Según las nuevas reglas, cualquier gasto superior a 500 libras solicitado por el personal de camilla tenía que ser examinado y aprobado personalmente por el adjunto financiero de Anne en Gatcombe Park. La independencia administrativa de la que había disfrutado la facción de Parker Bowles desde la coronación quedó desmantelada de un solo plumazo. El rey había elegido la supervivencia a largo plazo de la corona antes que la paz interna de su hogar privado. La consecuencia inmediata del compromiso fue el cierre total de las listas de invitados del palacio para los próximos eventos de verano. Ana utilizó su nueva autoridad para bloquear cualquier solicitud adicional de pases personales para invitados presentada por los secretarios de la reina. Dejó claro al personal que la decisión de Sandringham era definitiva y que cualquier intento de eludir los nuevos límites presupuestarios daría lugar a la suspensión inmediata del cortesano responsable. La maquinaria del Estado había sido realineada para proteger el linaje central, dejando a la familia extendida completamente fuera de la red real. En la tarde del 17 de junio, los documentos secretos fueron encerrados dentro de una caja de mensajería segura y transportados de regreso a Londres, bajo escolta armada. El rey permaneció en Sandringham para continuar su descanso, mientras la princesa Ana regresaba a su oficina para comenzar la eliminación sistemática de los 5 nombres de Parker Bowles de los registros estatales. Se había llegado a un compromiso, se habían firmado los documentos y el equilibrio de poder dentro de los muros del palacio había cambiado para siempre. Las consecuencias del palacio y nuevas alianzas. El gran salón de baile del Palacio de Buckingham estaba completamente a oscuras la medianoche del 23 de junio. Un único guardia de seguridad caminaba a lo largo del pulido suelo de parqué, mientras su linterna se reflejaba en los marcos de pan de oro de los retratos reales. La enorme sala había acogido una recepción diplomática para 90 embajadores internacionales. Si bien la fotografía pública mostraba una exhibición impecable del boato estatal británico, la disposición física de la sala contaba una historia completamente diferente. La princesa Ana se había colocado en el lado izquierdo del gran estrado, separando completamente al rey del resto del personal de la reina. Las consecuencias internas de la decisión de Sandringham han transformado las operaciones diarias de la Casa Real. El frío silencio entre la reina Camilla y la princesa Ana se ha vuelto permanente y afecta a todos los departamentos administrativos dentro de los muros del palacio. Los miembros del personal de los 2 hogares ya no comparten las mismas mesas en la cafetería del sótano durante el almuerzo. La tensión se ha vuelto tan severa que Lord Chamberlain se ha visto obligado a establecer una línea fronteriza formal para las comunicaciones internas, asegurando que los correos electrónicos relacionados con funciones estatales se filtren estrictamente para evitar cualquier discusión directa entre los secretarios. Los hechos de la nueva jerarquía palaciega se formalizaron el 24 de junio durante la reunión trimestral del Royal Collection Trust. Durante los últimos 3 años, la reina Camilla se desempeñó como presidenta honoraria del comité que supervisa la exhibición de los tesoros reales históricos. Sin embargo, durante la sesión del martes por la mañana, el dueño de casa leyó una nueva directiva del rey. La princesa Ana fue nombrada administradora conjunta de la colección, lo que le otorga poder de veto sobre cualquier cambio en las exposiciones permanentes. Esta medida impide efectivamente que Camilla muestre obras de arte privadas o elementos históricos relacionados con su historia familiar sin el permiso explícito de su cuñada. Esta rápida consolidación de autoridad ha creado una alianza completamente nueva entre la princesa real
y el príncipe de Gales. El príncipe William se reunió con su tía para un almuerzo privado en el Cavalry and Guards Club de Londres el 25 de junio. La reunión duró 2 horas y no se permitió el ingreso de guardaespaldas personales al comedor privado. Según se informa, William expresó su total gratitud a Anne por manejar la eliminación administrativa de los nombres de Parker Bowles. Cree que la supervivencia futura del trono depende enteramente de mantener la institución estrechamente centrada en la línea directa de sucesión, completamente libre de la influencia de parientes no consanguíneos. Un nuevo misterio surgió durante este período, cuando un florista local en Windsor informó sobre un bloqueo de entrega inusual el 26 de junio. Se había encargado un gran arreglo de rosas blancas a través de una cuenta privada en el Palacio de Kensington, destinado a una suite privada dentro del castillo de Windsor. El manifiesto de entrega mostraba que las flores estaban dirigidas a Laura López, hija de Camilla. El equipo de seguridad en las puertas del castillo interceptó inmediatamente el vehículo y se negó a permitir que se llevara a cabo la entrega, citando la lista de exclusión actualizada que prohíbe la entrada a los apartamentos reales de cualquier obsequio personal no verificado. La investigación sobre la entrega de flores resolvió el misterio en 24 horas. El pedido no había sido realizado por el príncipe William ni por ningún miembro de su personal. Un asistente junior en la casa de la reina había utilizado un antiguo número de cuenta del Palacio de Kensington de hacía 4 años para disfrazar la compra, intentando ocultar un gesto familiar personal a los guardias de la puerta. El descubrimiento provocó el despido inmediato de la asistente por incumplimiento del protocolo de seguridad y aprovechó el incidente para emitir una última advertencia estricta a todo el personal de la casa. Cualquier intento adicional de utilizar recursos reales para eludir la decisión de Sandringham resultaría en un despido inmediato sin referencia. La total aplicación de las nuevas normas ha dejado a la reina Camilla cada vez más aislada dentro de su propia corte. Ella canceló 2 funciones privadas de fin de semana que estaban programadas para llevarse a cabo en su casa personal en Wiltshire, eligiendo en cambio permanecer dentro de los apartamentos estatales en Windsor para monitorear el horario diario del rey. Su principal objetivo se ha desplazado a proteger la influencia que le queda sobre el diario personal del rey, ya que teme que la princesa Ana intente introducir más recortes presupuestarios antes de que comiencen las visitas de estado de otoño. El equilibrio de poder interno se ha roto permanentemente, dejando a la reina sin influencia administrativa sobre la maquinaria estatal. A finales de junio, la evidencia física de la purga de Parker Bowles estaba completa. Los 5 nombres han sido borrados por completo del directorio digital central, utilizado por el equipo de telecomunicaciones de Palace, lo que significa que cualquier llamada entrante de esas personas se dirige a un mostrador de consultas público estándar en lugar de a las extensiones privadas de la familia. Los volardos de seguridad automatizados en cada residencia real ahora están programados para permanecer firmemente en su lugar cada vez que un vehículo vinculado a sus direcciones privadas se acerca al perímetro. El muro que rodea el linaje real ha sido reconstruido con éxito y las puertas están cerradas. La realidad a largo plazo de esta monarquía moderna ahora es clara para todos los que trabajan dentro del palacio. La era del círculo judicial ampliado ha terminado, reemplazada por una estructura rígida y disciplinada que prioriza el servicio público sobre los privilegios familiares. La princesa Ana ha llevado a cabo con éxito la decisión secreta de su hermano, asegurando que la corona permanezca protegida de futuros escándalos financieros públicos. A medida que avanza la temporada de verano, el círculo interno del trono permanece reservado exclusivamente para aquellos que soportan la carga histórica del linaje real, dejando a la familia extendida completamente fuera de los muros del castillo. El marcador negro ha hecho su trabajo y los nombres de Parker Bowles han desaparecido del libro mayor real. La princesa Ana ha demostrado una vez más
¿Por qué se la considera la máxima protectora de la corona británica, pero las fracturas más profundas dentro de la familia seguramente se mostrarán a medida que comiencen los eventos estatales de verano? Gracias por ver este desglose detallado de las luchas de poder ocultas dentro de la Casa de Windsor. Si desea mantenerse a la vanguardia de cada cambio importante dentro de la corte real, asegúrese de presionar el botón de suscripción ahora mismo. Haga clic en el icono de la campana para recibir notificaciones inmediatas cada vez que aparezca una nueva historia. Deje sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. ¿Tomó la princesa Ana la decisión correcta para el futuro de la monarquía? Nos vemos en el próximo vídeo.